Bien, hermanos. En lo que los hermanos terminan de salir, vamos a buscar en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, de los versos 1 al 13, por favor. La lectura que hicimos, hermanos, es un pasaje paralelo a este, por esa razón lo tomé, y para que nos demos cuenta de algunas cosas que está diciendo Pablo a los Corintios. Aquí vamos a ver algunas otras cosas que le dice Pablo a los hermanos de Filipos. Así que cuando lo tengan, por favor, ahí sentaditos, hermanos, Filipenses capítulo 2, del 1 al 13, ya lo tienen. Vamos a hacer esta lectura de forma alternada. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que por nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, te damos gracias porque eres misericordioso. Te damos gracias porque cada día hablas a nuestras vidas. Cada día nos das una oportunidad, Señor, de enmendar errores, de buscar tu rostro, Señor, de permitir que tú trabajes en nosotros y vayas moldeando, vayas cambiando lo que tengas que cambiar, Señor. Muchísimas gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Usa tu palabra para bendecir a tu pueblo, para bendecir a tu siervo. Y ayúdanos, Señor, cada día, Padre Santo, porque separados de ti nunca podremos hacer nada, Señor. Recibe la honra y recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta mañana es consejos para volver a empezar. Aunque Pablo, hermanos, está haciendo una exhortación a la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo fue formada en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo iba rumbo a Asia y dice que un varón macedonio le decía: pasa por nosotros. Es cuando Pablo pasa en Filipos y es donde nace la iglesia de Filipos. Y esta carta, hermanos, va dedicada a ellos. El autor alude a posibles desacuerdos, diferencias en la iglesia, ya que usted va a encontrar más atrás un pasaje donde dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir y de un mismo pensar. Pablo les estaba diciendo, les estaba recalcando que procuraran eso, procuraran la unidad, ¿verdad? Entonces, estos consejos los vamos a tomar hoy en día. Empezamos un año, empezamos con nuevas metas, empezamos con nuevos sueños, empezamos nueva forma de trabajo, tal vez, como iglesia. Pero ¿cuál es el deseo de cada uno de nosotros? Que nuestra iglesia crezca cualitativamente, pero también cuantitativamente. O sea, que crezca como espiritualmente y que crezca también en números, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos procurar la salvación de las demás personas, que Dios es lo que desea, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, Pablo nos da unos consejos del cual tenemos que nosotros tomar. A veces
Pareciera que fuera tan duro, tan difícil, ¿verdad? Pero hay algo hermoso. Dios trabaja en nosotros. Y eso es parte de la gracia. Que Dios nos ayuda, que Dios nos anima, Dios nos fortalece. Y Él va trabajando cada día en nuestra vida. ¿Sí? Y si usted se da cuenta, yendo al contexto, antes que Pablo diga, por tanto, entonces yo tengo que revisar el contexto y encuentro en el contexto que dice que estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios no deja nada incompleto, Dios lo completa todo, Dios lo hace perfecto. Entonces, tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestra vida para que todas las cosas salgan bien en nosotros. ¿Sí? Entonces dice Pablo, por tanto, les está hablando a los hermanos de Filipos, les envía esta carta y les dice, ahí en el capítulo 2, donde leímos, por tanto. O sea, así que hermanos, miren, todo lo que yo les dije en el capítulo 1, vamos a suponer, entonces tenemos que ver esto. El primer consejo es, ¿cómo llegar a ser una iglesia unida, hermanos? ¿Cómo llegar a ser una iglesia unida? Yo pienso que todas las iglesias tienen dificultades en sus miembros porque somos de diferentes familias, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Jesús, entonces ya somos de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces todos pasamos a ser esa nueva creación que dice Pablo allá en Corintios. Y entonces Dios quiere que trabajemos, o quiere trabajar en nosotros, pero nosotros tenemos que permitirle que Él trabaje. Entonces, Pablo lo que hace aquí es, les dice a ellos, hermanos, miren, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Si hay alguna consolación en Cristo, lo que Pablo está tratando es de tocar la parte intelectual y la parte afectiva de los hermanos. Por eso les dice, si hay, hermanos, si hay una consolación, dice el apóstol Pablo, si hay alguna consolación, si algo de lo que está sucediendo o que sucedió en sus vidas los mueve a hacer las cosas, por eso le está diciendo, si hay alguna consolación, es algo que mueve ese consuelo, porque Pablo les está diciendo, si hay alguna consolación, la NBI lo mueve como un estímulo. ¿Qué es un estímulo? Es algo que te mueve. Si hay algo que los mueva, dice Pablo, fíjese hasta dónde quiere llegar el apóstol Pablo. Si hay algo que nos mueva, acabamos de cantar, ¿qué nos dio Dios? Dice el coro, si le pusieron atención, nos dio libertad. ¿Qué hizo con nuestros pecados? Los borró, los metió al fondo del mar. Bueno, si hay alguna consolación, ¿ustedes creen que eso nos puede ayudar o no nos motiva a hacer lo que Dios dice? Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hizo por nosotros, o sea, no nos va a mover, vamos a estar todo tiempo estáticos. Por eso dice el apóstol, si hay algún estímulo, hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, ya le digo, lo mismo que es estímulo, si hay algún estímulo, si hay alguna consolación, si hay algo que los mueva, y sigue diciendo, un consuelo de amor, fíjese bien, si alguna comunión con el Espíritu, dice, si hay alguna participación conjunta, esto viene de la palabra koinonía. ¿Y qué es koinonía? Es cuando tenemos esa reunión, esa alegría, esa fiesta, ¿verdad? Dice, por eso dice, si hay alguna participación conjunta, si hay ese compañerismo. Fíjese primero lo que dice, si hay un estímulo. Y luego dice, si hay ese compañerismo, si existe ese compañerismo, dice el Espíritu, si algún afecto que dice, entrañable. Si hay algún afecto, si hay algo en su corazón que venga de lo más hondo, que nosotros estemos agradecidos con Dios. ¿Por qué debemos de estar agradecidos con Dios? Por todo lo que Él ha hecho, simple y sencillamente, hermanos. Por todo lo que Él ha hecho para que nosotros podamos obtener salvación.
para que nosotros podamos tener libertad. Entonces Pablo les está diciendo, hermanos, por tanto, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, o sea, si de lo más profundo sale algo de su corazón de ustedes, dice, y luego dice, si alguna misericordia. Fíjese bien, hermanos, también la palabra misericordia tiene algo bien importante aquí. Misericordia es cuando yo veo la necesidad y la cubro. No es nada más veo la necesidad y sí, pobrecito. No, es yo veo la necesidad y la cubro. Esa es la misericordia, hermanos, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Vio nuestra necesidad, que necesitábamos salvación, y Él tomó el lugar. Esa es la misericordia. Pablo les empieza a decir, les empieza a tocar desde lo más profundo de su corazón, hermanos. Dice Pablo, si hay consuelo, hermanos, si hay comunión, si ustedes se aman, ¿sí? Si ustedes tienen misericordia entre ustedes mismos, dice Pablo, y luego dice en el 2, completad, ¿qué dice? Mi gozo. O sea, completen mi gozo, dice Pablo. Pablo estaba en la cárcel, hermanos. Esta es una de las epístolas de la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. Completad mi gozo, dice el apóstol Pablo. Sintiendo, ¿qué dice? Lo mismo. Sintiendo lo mismo. O sea, sientan ustedes lo mismo. Para poder, hermanos, ser una iglesia unida, tenemos que entender todos los aspectos que Pablo está tocando aquí. Desde lo más profundo de nuestro corazón, desde nuestro intelecto, tenemos que entender que tiene que haber cambios en nuestra vida. Si hasta el año pasado caminábamos de una manera diferente, hermanos, hoy en día tenemos que caminar de esta manera. ¿Para qué? Para que pueda haber unidad. ¿Cuál es el propósito? Sacar adelante todos los trabajos, pero también Pablo aquí nos da algo. Nos da aquí el propósito. Sacar los trabajos adelante. Si no podemos llegar a esto, hermanos, no vamos a poder sacar ningún trabajo. Si como iglesia no llegamos a sentir lo mismo, a tener un mismo amor, se nos van a complicar las cosas. Estamos empezando, hermanos. Es tiempo de sentarnos, es tiempo de ver. Es tiempo de lo que queremos lograr en este año. Pero juntos. De lo contrario, será un poco difícil. ¿Sí? Luego dice, ahí en el 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y luego da unas razones, hermanos. Dice, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda. Que todo lo que hagamos, hermanos, sea bien pensado, que salga desde lo más profundo de nuestro corazón para poder edificar a la iglesia, hermanos. Que nada sea por contienda, por egoísmo. Que todo lo que hagamos sea para edificar a la iglesia, porque ese es el propósito de cada don, ese es el propósito de cada uno de nosotros, hermanos, trabajar para la unidad de la iglesia. Por eso Pablo lo da como un cuerpo, como un edificio. Dice que el cuerpo, si ya no tiene la mano, ¿qué pasa? Se va a doler. Y es la razón por la cual dice, trabajando juntos, sin egoísmo, no viendo, y luego dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice, por vanidad. Nada hagáis por vanidad. Dice, antes bien, ¿qué dice, hermanos? Con humildad. ¿Cuánto trabajo, hermanos, nos cuesta esta palabra, hermanos? ¿Cuánto trabajo nos cuesta esta palabra, hermanos? La humildad. Carecemos de humildad. Carecemos, hermanos, el poder decir muchas veces, sí, fallé. Muchas veces no podemos decir, perdóname. Sí. Muchas veces no podemos decir, lo siento, sino al contrario, ¿verdad? Muchas veces fallamos, hacemos las cosas mal,
pero todavía nos agarramos la razón. Y muchas veces hasta decimos, ¿qué me puede decir? Pero debemos de tomar en cuenta, hermanos, para quién trabajamos. Debemos de tomar en cuenta quién es el que nos está mandando. ¿Quién es el que nos está diciendo que hagamos las cosas? Dios nos ama, hermanos. Y Dios quiere cambiarnos. Y Dios quiere transformarnos. Por eso dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando a medida que usted y yo nos dejemos. Y eso en la iglesia, hermanos. Sí, aparte en las demás situaciones, pero empecemos, hermanos, de alguna manera. Antes bien con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás. ¿Cómo qué? Como superiores, dice, ¿verdad? ¿Qué trabajo nos cuesta ver arriba a alguien de nosotros? ¿O no es así? ¿Qué trabajo nos cuesta, hermanos, ver arriba? O decir, no, pues él es mejor que yo, o él hace las cosas mejor que yo, o él lo va a hacer bien. Nos cuesta mucho trabajo ver a los demás arriba de nosotros. Nos cuesta trabajo la humildad, pero Pablo dice, miren, si quieren una iglesia unida, tienen que hacer esto. Y no es opcional, hermanos. No es opcional. Dios está hablando. Sí. Y yo creo que si nos está hablando es por algo. Un nuevo año. A lo mejor usted tiene un nuevo ministerio. Hagamos las cosas de modo que Dios sea glorificado. ¿Sí? Superiores, dice, a Él mismo. Y luego, ¿qué dice, hermanos? No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio. O sea, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y si usted va a Hechos capítulo 2, en los últimos versos, cuando la iglesia primitiva, cuando uno tenía necesidad, ¿qué pasaba, hermanos? Dice que cada uno vendía lo que tenía para poder repartirlo y que nadie pasara necesidad. Y todos estuvieran en paz y contentos. ¿Sí? Y tan es así, cuando usted ve lo que hace Ananías y Zafira, ¿qué pasa? Cuando ellos intentaron hacerlo, pero lo hicieron de otro modo. Dice la Biblia que murieron. Bueno, enterraron al varón y venía la mujer y le dijeron, pues acabamos de enterrar al marido y ahí vienen los otros que te van a llevar también a ti. Entonces dice la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es recíproco, hermanos. Pablo nos está hablando en este día, hermanos, estimulándonos a cambiar las cosas en nuestra vida. Sí podemos, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y ahorita vamos a ver qué es lo que más hace. Pero esto es lo que nos está diciendo de entrada, hermanos, que debemos de, para llegar a ser una iglesia unida, tenemos que seguir estos pasos. Si nosotros hay consuelo, si en nosotros hay afecto, si en nosotros el Espíritu de Dios está trabajando, hermanos, debemos de sentir una misma cosa. Y ese trabajo es por el Señor, hermanos. ¿Sí? Pablo aquí en su capítulo 1 dice Pablo, yo ya quisiera irme, pero por ustedes no me quiero ir porque todavía quiero trabajar en ustedes, dice Pablo, ¿verdad? Y es cuando envió esta carta. Y el deseo de Pablo es que toda la iglesia funcione como Dios quiere, porque es bueno, hermanos. Y porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando en la iglesia primitiva, dice que después de que hacían todo lo que tenían que hacer, ¿qué dice Dios? ¿Qué? Añadía. Dios nada más añadía, hermano. ¿Por qué? Porque ellos veían la comunión de la iglesia. Hoy es difícil ver la comunión de la iglesia, pero podemos volver a empezar. Un nuevo año, estamos vivos.
Porque cuando lleguemos delante del rey, ¿qué le vamos a decir? ¿O espera usted que le digan, bien, buen siervo y fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Queremos escucharlo? Pues sí queremos escucharlo, ¿verdad? Pero no queremos el sacrificio, que es lo que más cuesta, ¿verdad? Como hijos de Dios, hermanos, debemos caminar con humildad. ¿Nos va a costar? Nos va a costar. ¿Por qué? Porque estamos ya cimentados sobre conceptos mundanos. Usted le dice esto allá a alguien afuera y lo va a tomar de loco. ¿Cómo voy a ser humilde? ¿Cómo me voy a rebajar? ¿Cómo voy a ver mayor a aquel si yo tengo esto, yo tengo el otro? Pero Pablo dice no. Aquí las cosas son diferentes, dice Pablo. Y dos, dice Pablo, nos da este ejemplo, dice Pablo, tenemos un ejemplo claro. Tenemos un ejemplo claro. O sea, no podemos decir, hermanos, si somos hijos de Dios no podemos decir no puedo o no lo voy a hacer, porque dice Pablo, ejemplo tenemos. Este es el segundo consejo. Y dice así, hermanos, en el 5, allá pues en vosotros, ¿qué dice? Ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir, hermanos? Nos vio ahí en el mundo, ahí entre toda la... Y tomó una decisión. Sintió el amor por usted, sintió el amor por mí. Y no nos dejó ahí, hermanos. Sí, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, Él es Dios, estaba con Dios y no se aferró a quedarse así. Él no se aferró. ¿Por qué entonces nosotros a veces nos aferramos en seguir en la misma situación? No queremos humillarnos. No queremos hacer las cosas mejor. Por eso dice Pablo, ahí está el ejemplo. ¿Son hijos de Dios? Bueno, está el ejemplo. Sí, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no se aferró, no se quedó ahí sentado. Él hizo algo por usted y por mí. Y si hizo algo por usted y por mí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quedarnos sentados, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que hacer algo por Él. Porque sí podemos, hermanos. Sí podemos hablar y aunque fuésemos mudos, hay lenguajes. Sí podemos. Sí podemos dejar que Dios trabaje en nosotros. Sí podemos permitirle. Sí podemos dejar abrir nuestro corazón para que Él trabaje en nosotros, hermanos. ¿Sí? Por eso dice que nos dio libertad. Esa es la libertad, hermano. Nosotros decidimos. Usted decide, yo decido si lo dejo entrar o no lo dejo entrar, si lo dejo trabajar o no lo dejo trabajar. Pero Él me dio libertad. Yo decido hacer el bien o el mal. Él no se aferró, hermanos. Él siendo Dios no se aferró. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, se despojó. En el original dice, se vació. O sea, dejó su poderío en parte para poder venir a la tierra. Y tan es así que usted cuando lo ve, cuando está hablando con sus discípulos, antes de la crucifixión, Él tenía que entrar por la puerta. Para poder platicar con sus discípulos, Él tenía que entrar por la puerta. Después de la resurrección, ¿por dónde entraba? Atravesaba la pared, ¿verdad? Ya no tenía que entrar por la puerta. Porque se despojó, hermanos, se despojó de lo que Él era para tomar tu lugar y tomar mi lugar. Pero a veces eso nosotros no lo valoramos. A veces eso nosotros lo pasamos por alto, lo tomamos como cualquier cosa, hermanos. No, Él siendo Dios se despojó, dejó todo lo que tenía que dejar, descendió a la tierra, tomó forma de siervo y fue a la cruz del Calvario por usted y por mí.
Sí, dice que sino que se vació, dice. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló. Si el mismo Dios se humilló, ¿quién soy yo entonces para no humillarme? ¿Sí? ¿Quién soy yo entonces para no hacer las cosas como Dios dice, como Dios manda? Si Él siendo Dios se humilló, porque se hizo hombre, se hizo siervo, hermanos, y fue a la cruz. ¿Sí? 8 y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa en aquellos tiempos, hermanos. Él fue a la cruz, la muerte más vergonzosa en aquellos tiempos. Y él sabía que usted y yo le íbamos a fallar, mas sin embargo tomó la decisión. Y esto es para que usted y yo tomemos decisión. Nos van a volver a golpear, pero no importa, hermanos. Tenemos que buscar la humildad, tenemos que buscar la comunión, tenemos que buscar la unión. Es necesario, hermanos, para poder sacar los trabajos de Dios, es necesario. ¿Sí? Dice, y ya da su exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que dice, se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese bien, hermanos, lo que Dios hizo, hermanos. Él se humilló, Él fue a la cruz. ¿Acaso nosotros somos más que Él como para no obedecer y no hacer las cosas como Él nos dice? Debemos de pensar eso, hermanos. Dios quiere trabajar en nuestro intelecto y en nuestro corazón para poder cambiar las cosas. Y yo creo que es tiempo, hermanos. Estamos a tiempo, estamos empezando un año nuevo. Y ya le digo, si hoy estamos vivos, es por una razón. Sí. Y 3, hermanos, debemos cultivar la riqueza interior. 12 y 13. Dice así, por tanto, otra vez, hermanos, regreso. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, ¿qué dice? De vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, dice, de nuestra salvación con temor y temblor. Dice Pablo, asuman la responsabilidad que tienen como hijos de Dios y vivan trabajando, ocupándose en las cosas del Señor. Eso es, hermanos, vivir con temor y temblor. Yo tengo que trabajar, soy hijo de Dios, tengo que trabajar en la obra de Dios, tengo que estar ocupado en la obra de Dios, tengo que hacer lo que Dios me manda hacer y entonces estaré procurando mi salvación con temor y temblor. ¿Sí? Cuando nosotros dejamos todo eso, hermanos, entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos preocupa, ¿verdad? El ser salvos. Que no nos preocupa el ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, debemos de trabajar, hermanos, con esa mente regenerada que Dios ha hecho el trabajo en nuestras vidas. Debemos de trabajar, hermanos. Debemos de estar ahí, hermanos, en el trabajo todo el tiempo. ¿Sí? Porque el que no se ocupa de su salvación, entonces ¿de qué se ocupa? ¿De su perdición? Porque solo hay dos cosas, hermanos. Para el Hijo de Dios solo hay dos cosas. Si no nos ocupamos a la salvación, entonces ¿en qué nos ocupamos? ¿Sí? Y debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Dios ya pagó el precio. Dios ya nos dio libertad. Procuremos trabajar con temor y temblor en nuestra salvación. Sí, dice, porque Dios, ¿qué dice, hermanos? Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué entiende usted por esto, hermanos?
Dios nos quiere dar en abundancia, hermanos. Dios nos quiere dar en abundancia, hermanos. No solo nos alcanzó para salvación, sino que su presencia vive en nosotros, hermanos. Su presencia vive en nosotros y ese es el que hace el trabajo cuando usted quiere que haga el trabajo. Cuando yo no quiero que haga el trabajo, yo no lo dejo hacer el trabajo. Pero Él produce tanto el querer como el hacer. Él trabaja, hermanos, maravillosamente en nosotros. Miren lo que dice este versículo. Porque Dios esa es la personalidad de Dios, hermanos. Porque Dios es la personalidad de Dios que está en usted y en mí. Esa personalidad dice, porque Dios es en que en vosotros produce, la energía de Dios trabaja en usted y en mí, que produce, ¿sí? Primero dice Dios o sea, la personalidad de Dios. Ahora dice que produce, la misma energía de Dios produce en usted y en mí. Pero cuando no queremos, pues ¿qué va a producir si nosotros, usted y yo no queremos? Y luego dice, así que dice, el querer como el hacer, dice, porque Dios es el que produce, el que en vosotros produce, en vosotros. Eso es inmanencia. ¿Qué es inmanencia? Es la presencia misma de Dios en mí. ¿Quién vive en mí? El Espíritu Santo de Dios. Dios mismo vive en mí. Sí, en vosotros. Él vive en mí. Por lo tanto, la personalidad de Dios está en mí. La energía de Dios trabaja en mí. La inmanencia de Dios está en mí. Produce. Dice, y tanto el querer como el hacer, la eficacia de Dios. Todo lo que Dios es está aquí, hermanos, en este versículo, y dice que Dios es el que produce. Dios vive en mí, Él produce, Él trabaja, su poder, todo lo que es de Dios está en mí para producir tanto el querer como el hacer, hermanos. Él hace el trabajo continuo y eficaz. Pero ¿cuál es el problema muchas veces, hermanos? Yo no lo dejo. Yo no lo dejo, hermanos. Sí. Y cuando yo no lo dejo, Él no lo va a hacer a la fuerza. Él es un caballero. Dice Pablo, hermanos, si hay consolación, si hay algún sentir, si hay algún espíritu de comunión, y si no lo hay, ¿qué dice? Dejen que Dios trabaje, porque Dios produce tanto el querer como el hacer. Ese poderío de Dios, hermanos, trabaja en nosotros si nosotros le permitimos. Si todo lo que Pablo nos está hablando no existe en usted y en mí, entonces dejemos que Dios lo haga. Porque dice que Él produce tanto el querer como el hacer. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues tengo que buscar a Dios, ¿verdad? Tengo que tener esa comunión con Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda trabajar en mí. Porque de lo contrario, no lo podrá hacer, hermanos. Y no es que no pueda, sino a la fuerza no lo va a hacer. ¿Sí? La iglesia primitiva, hermanos, hacía cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque vivía dentro de estos parámetros, hermanos. Cuando usted lee todo lo que es Hechos 2, al final, la iglesia hacía muchas cosas que glorificaban el nombre de Dios. Tristemente, hoy la iglesia no está glorificando el nombre de Dios, pero puede hacerlo, hermanos. ¿Cómo? Dejando moldearse por Dios, dejando que Él trabaje en nosotros, porque Él produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabra tenemos el poder de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Si no cambiamos el mundo es porque no queremos. Esa es la realidad. Pero sentémonos a meditar hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, por favor. Señor Dios, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra dice que tú produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque vives en nosotros. Gracias porque puedes cambiarnos, puedes transformarnos. Reconocemos que muchas veces, Señor, altercamos contigo, peleamos contigo. Pero cuando te dejamos ganar, Señor, tú haces maravillas en nuestra vida, Padre Santo. Muchas gracias porque eres bueno, maravilloso. Te rogamos que sigas trabajando en nosotros para poder seguir adelante, Señor. Gracias porque eres maravilloso, eres bueno, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Alabado seas hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.